¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a hablar un poco de historia de la música, cómo la evolución histórica de la música se ha dado y sus compositores más sobresalientes. La historia de la música se divide en varias épocas y para su mejor estudio y comprensión la hemos dividido en tres grandes épocas: época antigua, época moderna y época contemporánea. Dentro de la época moderna encontramos el periodo barroco, el clásico, romántico y impresionista. La música en el barroco se dio en el siglo XVII al siglo XVIII. Nace la ópera y empieza a tomar impulso la música instrumental. De allí nace la suite y se presta atención a la música acompañada. Con el robustecimiento de las monarquías europeas, se exageran la ornamentación y decoración de los palacios reales. Las artes adquieren esplendor y un refinamiento excepcional. Había nacido el periodo barroco. En el periodo barroco podemos encontrar varias características principales, como se crean composiciones musicales pletóricas de ornamentación. Después de una lucha contra la polifonía se define el canto individual, resurgimiento de la composición a una y varias voces, proliferan las composiciones instrumentales tales como las suites, la sonata, conciertos, etc. Se perfecciona el órgano, la clave y el violín, entre otros. Aparecen los teatros de óperas, los oratorios y cantatas. Se fundamenta la armonía en el bajo continuo. La ópera es un poema dramático musical que tomó mucho auge durante el periodo barroco. En el periodo barroco los argumentos de las óperas eran serios y nobles. Además eran notorias las influencias de temas mitológicos o de la historia antigua. En este periodo también se destacan las arias y los recitativos con acompañamiento de instrumentos teclados. En este periodo se dieron muchos representantes, muchos compositores. Podemos mencionar a Bach y Vivaldi. Bach nace en 1685 y muere en 1750. Fue uno de los más grandes compositores del mundo. Escribió todos los tipos de músicas conocidos en su tiempo, desde pequeñas piezas para clavicordio hasta grandes obras religiosas para canto y orquesta. En la parte de Alemania donde nació, les llamaban a los músicos Bache, debido al gran número de músicos que había en la familia Bach. Juan Sebastian Bach se casó 2 veces y tuvo 20 hijos, 11 niñas y 9 varones. La música del periodo clásico se extiende desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, 1750 a 1825. Durante este periodo la música adquiere las siguientes características. Los compositores musicales fueron encaminadas hacia la calidad y belleza melódica. Se fijan las reglas de determinar el ritmo, la melodía y la armonía en las composiciones musicales. Se regula la estructura y disposición simétrica de las partes y la lógica en el diseño tonal. La creación musical se encamina hacia la naturalidad y se desestima la fantasía. Se adecúa la instrumentación en las orquestas en cuanto al aprovechamiento de su sonoridad. Las sonatas, sinfonías y conciertos alcanzan un gran desarrollo y perfección. Se fundamentan las primeras sinfónicas organizadas por secciones. En el periodo clásico, los géneros musicales vocal e instrumental alcanzaron gran desarrollo. En la música vocal sobresalen la ópera, el canto coral, el oratorio, el canto solista. La sonata es una de las composiciones escritas para ser interpretada casi siempre al piano o al violín. En este periodo sobresalieron muchos compositores, pero entre los más famosos tenemos a Beethoven, Mozart, Haydn, Arriaga. Te puedo hablar sobre Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart nace en 1756 y muere en 1791. Nació en Austria,
Mozart fue un genio precoz que realizó sus primeras composiciones siendo apenas un niño de 5 años. A los 8 años escribió una sinfonía y a los 12 años una ópera. Convertía en música todo lo que le podía estimular su sensibilidad. Poseía una gran memoria musical, era un creador innato. Llegó a ser el compositor del emperador de Austria. Fue uno de los grandes genios de la música clásica. Entre sus obras de gran belleza y vitalidad se destacan las óperas Las bodas de Fígaro, La flauta mágica y Don Giovanni. El periodo romántico. El romanticismo es un movimiento musical en el que predominaron por la búsqueda de la belleza espiritual y la exaltación de los sentimientos en lo profundo del ser humano, tales como el amor, el dolor, la nostalgia, la desilusión, la fantasía, el nacionalismo, etc. Se desconoce en qué momento preciso se inicia. Las obras del romanticismo se caracterizan porque predominan los valores espirituales y sentimentales como el amor, la nostalgia, etc. Sobresalen los temas populares, las costumbres y tradiciones de los pueblos, el folclore. La música es influenciada por la poesía. Ambas estéticas dan origen a la música programática. La expresión de la armonía se realiza con mayor libertad y audacia en la interpretación disonante. La melodía adquiere expresividad. El uso del piano se eleva a su máxima expresión. Durante el romanticismo se crean nuevos géneros musicales, entre los que se destacan los siguientes: el lied, el poema sinfónico, el drama lírico teatral. Al igual que los otros periodos, también hubo varios compositores. Entre esos podemos mencionarte a Federico Chopin. Nace en 1810 y muere en 1849. Nació en Varsovia, Polonia. Es considerado como uno de los virtuosos de la música del romanticismo. Dio conciertos desde su niñez. Desde joven viajó a París, donde se le reconocieron sus dotes de pianista y compositor. Se le conoce como el poeta del piano, debido a la inspiración puesta en sus obras. La mayoría de sus composiciones eran para piano y en las modalidades de sonatas, preludios, estudios nocturnos, mazurcas, valses y polonesas. Enfermó y murió a los 39 años. El periodo impresionista se extiende desde fines del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX. Esta nueva corriente estética se inicia con la pintura en Francia, se extendió a otras ramas del arte, entre ellas la música, la cual intenta representar el aspecto ideal de las emociones y sensaciones, pero mediante una descripción tenue de los asuntos que trata. La música impresionista traduce el estado de ánimo ante la impresión de la naturaleza. Claude Debussy es considerado el fundador de esta escuela y su más notable exponente. En la sobriedad de su estilo radica el éxito alcanzado. En 1884 obtuvo el premio de Roma con su cantata El Hijo Prodigio. Hubo muchos representantes, entre esos podemos mencionar a Mauricio Ravel. Nace en 1875 y muere en 1937, seguidor del impresionismo debussiano. Se adelanta a las fronteras de este hasta convertirse en un postimpresionista. En sus composiciones se toca una gran influencia española. Su música goza aún de gran aceptación. Compuso óperas, ballet, poemas, sinfónicos, sonatas, conciertos, entre otras variedades. Se destacan entre las más conocidas Bolero y la Rapsodia española. La música de la época contemporánea. A partir del desgaste de la música impresionista a finales del primer cuarto del siglo XX, comienza una nueva tendencia con dos célebres compositores europeos, Schubert y Stravinsky. Característica de la música contemporánea: el uso de gran variedad de ritmos, la acumulación de varias tonalidades por superposición de acordes de diferentes tonos,
el uso de nuevas escalas de sonido donde sobresale la música serial. Predomina la disonancia en que todos los acordes tienen el mismo valor, ya sean consonantes o disonantes. Insignes compositores, además de Schubert y Stravinsky, han realizado grandes aportes a la humanidad. Arnold Schubert nace en 1874 y muere en 1951. Nació en Viena y murió en Los Ángeles, California. En cuanto a Schubert, fue un compositor autodidacta. Buscó dentro del impresionismo la teoría que tenía perfecta relación con la atonalidad y estableció nuevas ideas que lo llevaron a la creación del dodecafonismo. El dodecafonismo es un sistema que se basa en 12 sonidos sucesivos y separados por semitonos conjuntos que producen una serie de 12 sonidos disjuntos. Este destruye la noción de tonalidad y elimina los conceptos de consonancia y disonancia. Se le conoce también como música serial. Demostró su teoría con obras como Pierrot-Lorrain, Oda a Napoleón y un interesante tratado de armonía, entre otros. Su doctrina fue adoptada por muchos compositores europeos y americanos. Las obras musicales de los compositores nacionales. Se reconocen las obras musicales de estos grandes compositores panameños. Panamá posee una gran cantidad de compositores que se han destacado a nivel nacional e internacional. Entre ellos podemos mencionar a Roque Cordero. Nació en la ciudad de Panamá el 16 de agosto de 1917. Fue discípulo de los notables músicos como Pedro Rebolledo, Máximo Arrates Boza y Herbert de Castro. Por su consagración al estudio de la música, se hizo acreedor de varias becas de estudio, entre ellas una del Instituto Nacional de Educación Musical de Minneapolis y otra de la Universidad de Guggenheim. Fue el primer panameño y uno de los pocos latinoamericanos en recibir estas becas. Como hemos podido ver, la música es la sensibilidad del ser humano, cómo expresa sus sentimientos, y esta a la vez nos vislumbra y nos enseña la sensibilidad humana y a apreciar y valorar estos sonidos hermosos de la naturaleza.